Antología feminista. Las tesis. A Cuca, a Eduardo y Lionel. A Flopita y a Jacqueline. Prólogo. Cuando nos invitaron a realizar una antología feminista, no pudimos negarnos ante la posibilidad de presentar nuestra propia visión de los feminismos. Un libro es explorar otro formato, otra materialidad, y nos permite expandir espacios de enunciación, a partir de los cuales podamos contribuir a la difusión de ideas feministas. Ese ha sido el objetivo constante desde la formación de nuestro colectivo. A través de esta antología busquemos que puedan sumergirse en las ideas y experiencias de escritoras, poetas, ensayistas, pensadoras, artistas y activistas que a lo largo de la historia nos han permitido cuestionar, tensionar y fomentar nuestro ímpetu deseoso de cambios fundamentales. Creemos en el colectivo, en la activación de lo político desde lo colectivo, sobre todo en esta época donde los feminismos están tejiendo redes a una escala planetaria, y por eso también nos parece imprescindible fortalecer el intercambio de conocimientos y saberes. Nuestro deseo es aportar a dicho intercambio a través de una minuciosa selección de textos y obras de mujeres y disidencias que han inspirado y potenciado de maneras inimaginables nuestras formas de crear y pensar. En otras palabras, esta antología busca ampliar sus universos inspirativos, pretende ser un vínculo que nos una de una forma íntima y persistente para encontrar la libertad en nuestras formas de expandir el activismo, intentando conectar con ustedes desde nuestro territorio. Esperamos que cada extracto enriquezca sus bibliografías y referentes personales y les encuentren el momento indicado para activar las existencias desde sus propios saberes y territorios, como creadoras y gestadoras del cambio social que deseen. La selección de las obras que integran el libro fue sin duda un proceso largo, no exento de dificultad. Muchas veces, incluso, resultaba más difícil la decisión de dejar fuera una obra que dejarla dentro, porque si esta compilación no hubiese tenido un límite, podríamos continuarla toda nuestra vida. Son tantas las ideas a lo largo de la historia, son tantas las miradas que han construido el camino del feminismo, son tantos también los feminismos. El desafío, sin embargo, en entregar nuestra mirada, quiénes son las y les fundamentales, basales, imprescindibles, que han cimentado nuestro camino en el feminismo. Por ello, esta compilación aglomera textos y obras muy diversas, que responden a distintas épocas, culturas, clases sociales y territorios. Creemos que es importante leer, ver, aprender y aprehender estas expresiones desde la perspectiva que nos habla Donna Haraway, comprendiendo el contexto desde el cual surgen estas ideas, teorías poéticas y estéticas. Con algunas quizás lleguemos a estar en desacuerdo ahora, pero comprendemos la importancia que tuvieron en su momento para construir la trayectoria de los feminismos, camino que hoy nos permite estar aquí escribiendo este prólogo. Debemos leer y escuchar sus voces, comprender desde dónde nos hablan, para evitar lo imposible ruido conceptual que nos puedan provocar. Ese ruido es lo que ha permitido a los feminismos tener una perspectiva crítica, robusteciendo dicha trayectoria feminista y configurando sus distancias, tendencias y olas. Queremos contribuir a no desconocer distintos momentos históricos feministas, a construir y deconstruir a partir de ellos. De ahí la necesidad de intentar salir de un paradigma eurocentrista. Como país colonizado, la mayoría de nuestras formaciones han estado guiadas por las grandes ideas blancas occidentales y heteronormadas. La hegemonía del pensamiento de los hombres cisgénero, que en muchas ocasiones no dialoga con nuestras miradas problemáticas como mujeres, disidencias y sudacas. Por ello, hemos decidido aquí generar un collage de distintas miradas feministas, interseccionales, latinas, queer, transfeministas y también algunas miradas desde el canon occidental, porque forman parte de este panorama mayor, de este gran mapa conceptual que queremos compartir con quienes puedan leer este libro. No obstante, un punto importante en este mapa de esta trayectoria es que no fuese solamente teórico. Somos artistas y por ello nuestra mirada también necesitaba incorporar una perspectiva desde las artes y desde expresiones diversas como la performance, la poesía, la dramaturgia o el diseño, entre otras. Por temas de extensión, la selección tuvo que ser muy acotada, mucho más de lo que hubiésemos querido, pero esperamos contribuir en un panorama feminista más heterogéneo, que pueda afectar y atacar sus sentidos, más allá de las palabras. En este libro encontrarán obras y extractos de reconocidos clásicos del feminismo, así como obras un poco menos difundidas. Nuestra idea es llegar con esta antología tanto a personas ya interesadas e instruidas en los feminismos, como a personas que no tengan la más mínima idea.
Es un empujón a transitar este camino con nosotras de la forma que ustedes prefieran, desde la vereda de los feminismos que más sentido les hagan, generando miradas tanto generales como específicas, dependiendo de dónde fijen la vista en este libro/collage. En su estructura, esta compilación es el resultado de una búsqueda inacabada de referentes que dialogan entre sí en un orden no estrictamente convencional. Así como nuestra metodología de trabajo se basa en el collage, hemos organizado la información de manera que puedan explorar y cruzar los contenidos sin necesariamente seguir un orden cronológico. Es una propuesta que invita a leer desde la página que quieran para comparar, relacionar y analizar las ideas expuestas. Esta edición guarda relación con la forma de trabajar que hemos escogido como base creativa y formal desde cada uno de nuestros trabajos como colectivo. El collage como una imagen que reúne distintos elementos sin que ninguno sea más importante que otro en la forma en que pensamos, podría leerse este libro. Similares comportamientos tienen los fotomontajes, los ensambles y las superposiciones de elementos. La historia, la literatura y las estructuras más tradicionales nos invitan a leer en una dirección, en un sentido. Siguen la estructura lineal, además de las estructuras verticales y jerarquizadas muy propias de las lógicas masculinas. Hoy queremos que ese sentido no sea solo uno, sino que sean todos posibles al momento de portar este objeto como una bitácora de ideas. Nos parece acertado pensar este libro como una puesta en escena. En ella se expresan en diversos tonos y direcciones distintas ideas, al mismo tiempo que llevamos nuestra perspectiva interdisciplinaria a un plano tangible. Somos un colectivo interdisciplinario y creemos en el cruce, en la combinación, en la mezcla de diversos lenguajes y materialidades. Aquí, el eje interdisciplinar está en cada página, en las imágenes y en las y les autores que lo componen. En esas visiones y experiencias que reflejan a ratos nuestras propias experiencias y que enuncian cada vez con más fuerza, abandonando poco a poco la historia, confinación a la invisibilización decretada por las esferas de poder fundadas en el pacto patriarcal. Son textos y su orden no jerarquizado bajo criterios convencionales. Son la posibilidad de observar desde fuera los problemas del presente, como antecedentes y reflexiones considerables. Por lo mismo, hemos querido incluir algunas páginas en flanco al final de este libro para apuntar ideas, dibujar imágenes, presentar un tema para una tesis o lo que deseen expresar. Este libro collage, que busca la estructura en red y rizomántica, lejos de llevarnos a una cronología, nos permitirá transitar libremente por las declaraciones de manifiestos de Olympe de Gaulle, Mina Loy y Marie Wollstonecraft, las teorías e ideas de Judith Butler, Simone de Beauvoir, Silvia Federici, Carolina González, Donna Haraway, María Lugones, María Miles, Paul B. Preciado, Rita Segato, Diana Taylor y María Viveros Begoya. Los relatos, dramaturgia, hechizos y poemas de Chimamanda N.H. Adichie, Carmen Berenguer, Elena Cafarena, Virginia Despentes, Manuel Infante, Lena Merante, Gabriela Mistral, Alejandra Pizarnik, Gertrude Stein, Virginia Woolf, Witch y las otras artistas como Lucía Cuba, María de Caro, Paz Errázuriz, Regina José Galindo, Artemisa Gentilishti, las Guerrilla Girls, Virginia Jurgensen, Kiki Kokelink, Mónica Meyer, Elsa von Fregat y las yeguas del apocalipsis. Otras artistas y autoras que no pudimos incorporar por diversos motivos, pero que nos había encantado que vivieran en este libro son María Abramovic, Sonia Delony, Estela Díaz Barín, Esther Ferrer, Mona Huntun, Hannah Hutch, Kristen Junstens, Julieta Kirkwood, Guda Conster, Barbara Kroger, Ana María Mailondo, Delita Martín, Miriam Mendres, Ana Mendieta, Rita Morena y Norma Barría Pontes, Victoria Santa Cruz, Cindy Sherman, Bárbara Stepanova, Grit Stern, Cecilia Vicuña y Grace Weston. Búsquenlas, por favor. Sin embargo, somos conscientes de que esta selección puede llegar a ser frustrante, en el sentido de que solo muestra atisbos de diversas perspectivas. Para nosotros, esos indicios constituyen pequeños empujones, pequeños acercamientos, especies de trailers a partir de los cuales cada quien puede decidir hacia dónde dirigirse y formar su propio recorrido, en qué días profundizar y cómo expandir sus ímpetus feministas. Para nosotros, uno de los textos fundamentales en cualquier antología feminista es El género en disputa, de Judith Butler. Entender la performabilidad del género es fundamental para los feminismos de hoy. Según nuestro parecer, el género se performa, se construye, y las opresiones del género escapan del binarismo de los sexos asignados al placer.
No negamos las opresiones sexuales y reproductivas del que las habla Federici y Meyes, pero creemos que no son las únicas y que la lucha feminista ha de ser mucho más amplia. Debe abarcar las opresiones que lamentablemente nos unen a mujeres y disidencias, que unen a las objetividades y corporalidades que escapan de la hegemonía heteropatriarcal. Mencionamos esto pues por desgracia, cuando se citó el extracto de este libro fue retrasado. En el caso de Angela Davis, el extracto seleccionado correspondía a su libro Mujeres, Raza y Clase. En él, la autora profundiza en la diferencia entre mujeres negras y blancas y entre las mujeres blancas y hombres negros, sobre todo en el contexto de la esclavitud, en la cual, si bien por un lado la mujer negra es tratada como un igual con el hombre negro en cuanto a su explotación como fuerza de trabajo, a ella se le suma la explotación de su capacidad reproductiva. La perspectiva decolonial de Silvia Rivera Cusicanqui, en su libro Shinazka Ushiwa, una reflexión sobre prácticas y discursos descolonizadores, también nos parece fundamental, sobre todo a la hora de pensar los feminismos desde nuestros territorios y el diálogo como una postura crítica ante las históricas violencias y opresiones coloniales, ante los epistemicidios cometidos hace siglos y que aún hoy siguen operando en múltiples niveles. Por último, los feminarios de Julieta Kirkwood nos brindan una perspectiva más cercana en torno a la historia de los movimientos feministas en nuestro territorio. Además, la autora se destacó por su compromiso con la difusión pedagógica del feminismo, objetivo que compartimos tanto en las aulas como a través de las artes. Decidimos mencionarlas de todas formas en este prólogo, pues si bien no las encontrarás en este libro, sí forman parte de este paneo, de este collage que a partir de nuestros imaginarios feministas construimos. Para nosotros los feminismos son un camino, un proceso, una obra de construcción. Tienen múltiples miradas, contextos e interpretaciones. Quisimos reunir algunas de sus miradas para acompañar el camino de todas aquellas personas que tomen el desafío de construirse a sí mismas desde los feminismos. Para algunas de nosotras, el feminismo fue una salida casi obligada de la depresión y la culpa por no responder a cánones, respetar estándares y silencios, o no continuar tradiciones. Muchas veces en los diálogos imaginarios con algunas autoras pedimos encontrar respuestas a inquietudes que nos perseguían desde hace mucho tiempo. Algunas veces solo mediante ese diálogo pudimos dejar atrás viejas estructuras que nos oprimían. Otras veces no fueron diálogos, sino enfrentamientos los que nos permitieron ver algún aspecto de nuestra vida desde otro punto de vista. Muchas veces el encuentro con estas autoras fue una manera de llenar vacíos de nuestra historia, ver el cuadro completo, descubrir el nombre del anónimo o anónima y, mejor dicho, constatar tantas obras de arte de mujeres robadas, plagiadas y olvidadas. Otras veces el acercamiento a alguna obra fue como un fuego que te quema por dentro, a partir del cual surgieron explosiones de ideas e inspiraciones, y otras tantas veces fue a dar un paso adelante y no volver a mirar el mundo de la misma manera. Es que en reiteradas ocasiones nos vemos solas en el mundo peleando nada más que uñas y dientes contra el patriarcado, así nomás, sin historia, sin filosofía, sin cuento con nosotras como protagonistas, sin bibliografías, sin referencias ni referentes. Y no nos quedó más opción que buscarnos a nosotras mismas, ya, armar pedacito por pedacito nuestro propio tramado de ideas, saberes, pensamientos y creaciones, porque la historia de las mujeres y las disidencias es pura resistencia y sororidad. Nos tomamos la libertad de compartirles algunas voces que a nosotras nos sirvieron para encontrarnos a nosotras mismas y en nuestra historia. Este libro collage es para ustedes. Para todas aquellas personas que estén comenzando el complejo camino de la autoformación feminista. Para todas aquellas personas que sienten la deuda histórica que les dejó su educación formal en relación con temas de géneros. Para todas aquellas personas con cargos políticos que dicen representar a las personas, que argumentan leyes con la Biblia en la mano y que aún en este siglo continúan tratando a las mujeres como objeto. Les dejamos esta humilde compilación sintética y polifónica de la perspectiva de género, a ver si por ahí dejan de provocar vergüenza ajena. Para todas aquellas personas que están trabajando en estrategias para destruir el patriarcado. Aquí pueden encontrar algunos ejemplos, conspiraciones, inspiraciones y hechizos. Para todos aquellos hombres heteros y aliados que tantas veces nos pidieron bibliografía, datos duros y referentes del feminismo para compensar su despatriarcalización. Ya no tienen excusas. Para todas aquellas personas que se sienten solas o perdidas, que sienten que el patriarcado les va ganando. Aquí agrupamos un montón de voces amigas con las que dialogar y reflexionar acerca de los que nos aqueja desde hace tantos siglos. Para todas aquellas personas que necesitan alguna guía o empujón hacia la temida de construcción. Entendemos este libro como un sistema portátil de referentes e ideas.
es la posibilidad de autoformarse, una especie de pequeño manual, un refugio de certezas que esperamos nos permitan reflexionar y argumentar, así como buscar más información a considerar. Reiteramos que, sin lugar a dudas, en estas escasas páginas son muchas las que faltan, pero les invitamos a compartir a sus autoras, sus artistas y sus referentes, a compartir las distintas tesis con quienes puedan, a observar el mundo, habitarlo y accionar desde lo colectivo para transformarlo en un lugar seguro donde el patriarcado se cuestione y finalmente se destruya. Colectivo Las Tesis. Manuela Infante. Manuela Infante, directora, dramaturga, actriz e intérprete musical, fundadora de la Compañía de Teatro de Chile, es autora de una decena de obras, entre las que destacan Narciso, Rey Plata, Suárez y Estado Vegetal. Estado Vegetal, fragmento. Lo siento, válgame Dios cuánto lo siento. Son tercas las veces que intento conformarme con esto. Me ultrajan las veces en las que abro los ojos y ante mí se presenta este paisaje. Soy animal, criatura novata de esto habitar, en esto soy de sobrevivir. Vosotras estabas aquí antes que yo, sin embargo aquí sobrevivo con limitado entendimiento, como culposo reverso en un misterio absoluto, que nosotras conocéis aún así mejor que yo, porque es como si vivieses en el tiempo, no contra él. Soy animal, mi respuesta al mundo fue arrancar, mi condena, entonces el movimiento. Donde ustedes se quedan, yo avanzo. Donde ustedes plantan cara, yo evito. Yo en dificultad me desplazo. Donde ustedes se establecen, yo invado. Soy animal. Me toca la cabeza a dos manos porque en ella se revuelca la pregunta que me hago a mí misma. Tengo repartida la voluntad en absurda jerarquía de anatomía animal, donde toma decisiones el cerebro por las manos, el cerebro por los bien, el cerebro por el riñón. Oh, noble dispersión vegetal, noble y maravillosa democracia ramificada, a Dios pido, asuélveme de las formas del reino animal. Dame algo que es de ellos, que latan en vez mis pulmones, que respiren las puntas de mis dedos, que piense mi estómago. Que sea mi piel la que se alimente para que comer sea más parecido a tocar que engullir. Que las formas cambiantes de mi cuerpo sean mi único idioma, para que no tenga como mentir. Que morir sea algo que le ocurre a mi pecho mientras mi espalda, en cambio, nace, y así nunca tenga la absurda idea de que vamos para adelante. Que el paso del tiempo no sea más que anillo nuevo en mi tronco, cada recuerdo, capa de corteza completa que me recubre, para así poder tocar mi rugosa memoria. Enséñenme hoy, ahora, aquí, con lo que queda de ustedes y lo que queda de mí, hablar con químicos. Abran para mí su químico recitar. Instrúyame para hablar de combinaciones de bromo y agua, y no en agudos y bajos. Quiero usar significantes que tienen sabor a yodo. Signos que cifran con el tacto. Frases que si las pones al sol, se refractan en minerales gamas de azules y verdes. Quiero dictar conferencias de veneno. Recitemos poesías cuyas frases solo rimen sus niveles de acidez. ¿Cómo sería crecerse volver al centro, sin nunca reagruparse, tirando para afuera siempre? Nunca poder cerrarse sobre uno mismo, nunca círculo completo. Este soy yo, ser, crecer, siempre, más afuera. De modo que eso me llama al yo, sea solo un recuerdo de semilla. Eso de ser uno mismo, eso de ser lo mismo que uno, solo un acontecimiento temporal. Intentar decirnos todo eso, cubrir el mundo entero con sus palabras variadas, pero solo decían hoja, siempre la misma hoja. No se sale de las plantas en medio de plantas, ni se sale de los humanos en medio de humanos. Soy el último animal, sentado en la última catástrofe. Este bosque era el infierno, señores, aún antes de las llamas. Este era un bosque solo de pinos, imaginado una ciudad solo de zapateras, solo de panaderas, solo de enfermos. Todos los pinos que estaban plantados en este bosque tenían la misma edad, porque así descubrieron los hombres que eran más eficiente plantar. Imaginaron una ciudad solo de niños solos. Acá es como si se hubiese quemado un jardín infantil, señores. Corre viento, corre mucho viento, mamá. El viento es belleza en el bosque hasta que hay chispa, hasta que la tierra se ha secado, tanto que el santo que silbaba suave su rostro por las vertes de las hojas de pronto ya no sirva, sino que grita en una voz que no es la suya, sino la voz del fuego. No hay 4 elementos, hay 3, agua, aire y tierra. El fuego no es elemento, el fuego es fuerza que transforma uno en otro, transforma el agua en vapor y la madera en ceniza. Si es por el fuego, todos podemos ser otros. Atiéndeme, Zeus. Yo sé que podemos ser otros. ¿Cuán otros podemos ser? Hay que quemarse para saber. A Dios pido,
Hay algo de mí que pueda transformarse en ellos. Si hay verde en mis ojos, quizá. Si cuando hablo uso siempre las mismas palabras, como si fuesen hojas de palabras mismas, citas de otras hojas de palabras, mis palabras como follaje de alternadas repeticiones, quizá. Y si esas palabras fueran solo sabores, no un cúmulo de signos que representan ideas. Y si la memoria, así, fuese solo cuerpo que señala al cuerpo, no un cúmulo de imágenes que representan sucesos, podríamos esgrimir, no a la representación, que nada represente a nada, que nadie hable por nadie. La mano que se piensa a sí misma, se respira a sí misma. Cada extremidad tiene su propio cerebro, su propio pulmón, sus propios ojos, sus propias ambiciones, sus propias deidades. Autonomía. No se presenta la mano con ideas del cerebro, ni con necesidades de los ojos, no. Solo de fisiologías políticas animales pudieron surgir los tiranos o la democracia representativa, que es igual. No avancemos más por la ruta y maruda del animal. Que el mundo vuelva a ser una pura bola verde, un estado soberano vegetal. Que sean paisajistas todos los que en algún futuro cercano lo quieran pintar. Soy el último animal. Venid, dejadme hacer lo que los animales salen y las plantas no. Dejadme morir. Donna Haraway. Donna Haraway, profesora emérita de la Universidad de California, Santa Cruz, es autora de las obras fundamentales como Manifiesto para Cyborgs, Manifiesto de las especies en compañía y ciencia, Cyborgs y mujeres, La reinvención de la naturaleza, entre otros ensayos y artículos filosóficos. Conocimientos situados, la cuestión científica en el feminismo y el privilegio de la perspectiva parcial. La investigación académica y el activismo feminista han tratado repetidamente de ponerse de acuerdo sobre lo que significa para nosotras el curioso término de objetividad. Hemos utilizado toneladas de tinta tóxica y gastado miles de árboles convertidos en papel para desacreditar lo que ellos han dicho y para dejar claro el daño que nos ha causado. Es imaginado ellos representa la invisible conspiración de científicos y filósofos masculinistas que gozan de laboratorios y de abundantes subvenciones, y en nosotras, a las otras, esas mujeres a quienes, fuera de nuestros limitados círculos, en los cuales el periódico más vendido solo puede alcanzar unos cuantos miles de lectoras, la mayoría de ellas opuestas a la ciencia, se nos prohíbe no tener un cuerpo o poseer un punto de vista o un prejuicio de cualquier discusión. Escondido tras algunas amargas reflexiones publicadas con mi nombre en la literatura feminista sobre la historia de la filosofía de la ciencia, yo consigo guardar estos rincones paranoicos y académicos. Nosotras, las feministas, de los debates sobre la ciencia y la tecnología, somos el grupo de interés especial de la era de Reagan en el enrarecido mundo de la epistemología, donde tradicionalmente lo que tiene la etiqueta de conocimiento es controlado por los filósofos que codifican la ley del canon cognitivo. Por supuesto, un grupo de interés especial es, según la definición reaganiana, cualquier sujeto histórico colectivo que se atreve a desafiar el desnudo atomismo de la posmoderna ciudadanía de las guerras de las galaxias, el hipermercado y la falsedad de los medios de comunicación. Max Headroom no tiene cuerpo y por lo tanto, él por sí solo ve todo en el gran imperio del comunicador, de la red global de comunicaciones. Con razón, Max posee un sentido ingenuo del humor y una especie de sexualidad felizmente regresiva y predídica. Una sexualidad que nosotras, haciendo gala de ambivalencia y equivocándonos peligrosamente, creíamos que estaba reservada a las ocupantes de cuerpos femeninos colonizados y, quizás también, a los navajeros informáticos de raza blanca confinados en su soledad electrónica. Me ha parecido que las feministas de forma selectiva y flexible han utilizado y se han visto atrapadas en dos polos de tentadora dicotomía a propósito de la cuestión de la objetividad. Desde luego, y en lo que a mí me respecta, sugiero que existe un discurso colectivo sobre estos asuntos. Por una parte, estudios recientes sobre la ciencia y la tecnología han puesto a nuestro alcance un poderoso argumento construccionista social para todos los temas del conocimiento, especialmente los científicos. En estas seductoras posiciones no se ve privilegiada ninguna perspectiva interna, ya que todos los esquemas que limitan el conocimiento son teorizados como actitudes de poder y no actitudes de búsqueda de la verdad. Por tanto, desde la perspectiva construccionista, ¿por qué deberíamos sentirnos intimidadas por las descripciones de los científicos sobre sus actividades y sus logros? Tanto ellos como sus patrones tienen un enorme interés de lanzarnos arena a los ojos. Cuentan parábolas a propósito de la objetividad y el otro método científico a los alumnos de primer curso, pero ni un solo de los que practica el elevado arte científico podría ser sorprendido actuando como dicen los libros. Los construccionistas sociales
dejan bien claro que las ideologías oficiales sobre la objetividad y el método científico son males mentores sobre cómo el conocimiento científico es practicado en realidad. Al igual que nos sucede a todos, entre lo que los científicos creen o dicen que hacen y lo que hacen de verdad hay un abismo. Los únicos que terminan creyendo y actuando según las doctrinas ideológicas de la desencarnada objetividad encerrada en los libros de texto elementales y en la literatura científica son los no científicos y unos pocos filósofos que se lo creen todo. Por supuesto, si hablo así de este último grupo se debe al chauvinismo disciplinario residual, que me hace identificarme con los historiadores de la ciencia y también a las muchas horas pasadas de joven, mirando el microscopio en una especie de momento disciplinario poético, patriótico y modernista, cuando las células parecían ser células y los organismos, apenas Gertrude Stein. Pero luego vino la ley del padre y resolvió el problema de la objetividad con referentes siempre vacíos, con significados diferidos, con sujetos desdoblados y con el juego interminable de los significantes. Quien, con esta ayuda, no se hubiera corrompido. El género, la raza, el propio mundo. Todos parecen ser efectos creados para escurrirse en el juego de los significantes dentro de un terreno de fuerzas cósmicas. Todas las verdades se convierten en efectos retorcidos en un espacio suprarreal de simulación. Pero no podemos permitirnos estos juegos de palabras, ya que los proyectos de poner a punto conocimientos creíbles a propósito del mundo natural no pueden dedicarse al género de la ciencia ficción cínica o paranoica. Para los políticos, el construccionismo social no puede deteriorarse en emanaciones radiantes de cinismo. En cualquier caso, los construccionistas sociales podrían mantener que la doctrina ideológica del método científico y toda la palabrería filosófica sobre la epistemología fueron ideadas para distraer nuestra atención y para evitar que conozcamos el mundo con efectividad mediante la práctica de las ciencias. Desde este punto de vista, la ciencia, que es el asunto verdadero donde debemos intervenir, es retórica, es decir, la persuasión que tienen los actores sociales importantes que del conocimiento manufacturado que uno tiene en su camino hacia una forma deseada de poder objetivo. Tales certezas deben tener en cuenta la estructura de hechos y de artefactos, así como de los actores lingüísticamente mediados que interpretan el juego del conocimiento mediante el lenguaje. Aquí, los artefactos y los hechos forman parte del poderoso arte de la retórica. La práctica consiste en persuadir, y todo está enfocado hacia la práctica. Todo conocimiento es una condensación de un terreno de un poder agonístico. El programa fuerte en sociología del conocimiento se une con las hermosas y obsesivas herramientas de la semiología y la deconstrucción para insistir en la naturaleza retórica de la verdad, incluida la verdad científica. La historia es un cuento en el que los mentirosos de la cultura occidental engañan a los demás. La ciencia, un texto discutible y un campo de poder. La forma es el contenido. Punto final. La forma de la ciencia es la retórica social creada de artefactos que configuran el mundo de objetos efectivos. En esa práctica de persuasiones que cambian el mundo y que disfrazan los maravillosos nuevos objetos, tales como los microbios, los quarks y los genes. Pero tengan o no la estructura y la propiedad de objetos retóricos, las entidades científicas del siglo XX, vectores, infecciones, partículas elementales y códigos biomoleculares, no son objetos románticos o modernistas con leyes internas de coherencia. Son huellas momentáneas enfocadas por campos de fuerza o vectores informativos en una semiosis escasamente encarnada y altamente cambiante, ordenada por actos de reconocimiento y de error. La naturaleza humana, codificada en su genoma y en sus prácticas de escritura, es una vasta biblioteca digna del laboratorio secreto imaginado por Humberto Eco en El nombre de la rosa. La estabilización y almacenamiento del texto de la naturaleza humana promete costar más de su escritura, lo cual es un terrible panorama de la relación entre el cuerpo y el lenguaje para aquellas de nosotras que aún quisiéramos hablar sobre la realidad con más confianza, de la que le prestamos a la discusión cristiana de la segunda venida del Mesías y del ser salvador de la destrucción final del mundo. Quisiéramos creer que nuestra petición de un mundo real es algo más que una sacudida para escapar del cinismo y un acto de fe como los de cualquier otro culto, sea cual sea el espacio que generosamente le demos a las ricas e históricamente específicas mediaciones a través de las cuales nosotras y todas debemos conocer al mundo. Así, cuanto más avanzo en la descripción del programa construccionista social radical y de una versión particular del posmodernismo asociada con las ácidas herramientas del discurso crítico de las ciencias humanas, más nerviosa me pongo.
Como todas las neurosis, la mía remonta hasta el problema de la metáfora, es decir, el de la relación entre los cuerpos y el lenguaje. Por ejemplo, la imaginaria de las maniobras de los campos de fuerza de totalmente textualizado y codificado mundo es la matriz de muchos argumentos sobre la realidad socialmente negociada para el sujeto posmoderno. Este mundo como un código es, para comenzar, un terreno militar de alta tecnología, una especie de académico campo de batalla otomanizado, en el que los destellos de luz piden a los contendientes que se desintegren entre ellos, para poder permanecer en el juego del conocimiento y del poder. La tecnociencia y la ciencia ficción se enfrentan en el de su radiante irrealidad, la guerra. No deberíamos necesitar de cada teoría feminista para descubrir al enemigo. Nancy Harstock lo dijo bien claro en su concepto de la masculinidad abstracta. Yo, entre otras, inicié mi andadura deseando un poderoso utensilio que deconstruyese los aspavientos de verdad de la ciencia hostil y mostrase la especificidad histórica radical y, por lo tanto, la constatabilidad de todas las construcciones científicas y tecnológicas. Al final, todos hemos terminado en una especie de terapia de electrochoque que, lejos de acomodarnos en los lugares preferentes del juego de contestar verdades públicas, nos expulsa de ese juego con múltiples trastornos de la personalidad que, para colmo, nos hemos autoinfligido. Queríamos un camino para demostrar la parcialidad de la ciencia y para esperar el buen cordero científico de las malas cabras de la parcialidad y del error. Nuestra empresa parecía prometedora a causa del poderosísimo argumento construccionista que no dejaba resquicios para reducir los temas a parcialidad como contra objetividad, a buen uso contra el mal uso o a una ciencia contra pseudociencia. Desenmascaramos las doctrinas de la objetividad porque amenazaban nuestro embrionario sentido de la subjetividad y la función colectiva histórica y nuestras definiciones de verdad, y terminamos con una excusa más para no aprender ninguna de las físicas posteriores a Newton, y una razón más para dejar caer las viejas prácticas feministas de reparar nuestros propios coches. Son solo textos, de otras formas, así que dejemos a los muchachos que los recojan. Por otro lado, esos mundos sexualizados posmodernos dan miedo y nosotros prevenimos nuestra propia ciencia ficción para ser un poco más utópicas, quizá como Woman of the Edge of Time o Wonderground. Algunas de nosotras tratamos de no perder el juicio en estos tiempos de amar y desarmar, buscando una versión feminista de la objetividad. Aquí, motivada por los mismos deseos políticos, se encuentra el otro fin seductor del problema de objetividad. El marxismo humanista estaba evolucionando en su origen por su teoría ontológica estructurante de la nominación de la naturaleza en la autoconstrucción del hombre y por su intimidante relacionada impotencia para historiar cualquier cosa que hiciesen las mujeres que no tuviese relación con un salario. Pero el marxismo era todavía un recurso prometedor bajo la forma de una higiene mental epistemológica feminista que buscaba nuestras propias doctrinas de visión objetiva. Las posiciones iniciales marxistas ofrecían herramientas para alcanzar nuestras versiones de las teorías sobre el punto de vista, sobre la insistente encarnación, y poseía también una rica tradición de críticas de la hegemonía sin relativismos y positivismos ilimitadores del poder, así como teorías matizadas de la mediación. Algunas versiones del psicoanálisis fueron de gran ayuda para este enfoque, sobre todo la teoría anglófona de relaciones del objeto, que posiblemente hizo más por el socialismo feminista estadounidense durante un tiempo que cualquier cosa escrita por Marx o Engels o por Althusser o cualquiera de los últimos pretendientes a la herencia de tratar a un sujeto de la ideología y de la ciencia. Otro enfoque, el empirismo feminista, converge también en las utilizaciones feministas de los recursos marxianos para llegar a una teoría de la ciencia que continúa insistiendo en los significados legítimos de objetividad y que sigue siendo impúdica hacia el constructivismo radical conjugado de la semiología de la narratología. Las feministas tienen que insistir en una mejor descripción del mundo. No basta con mostrar la contingencia histórica radical y los modos de construcción para todo. Aquí nosotras, como feministas, nos encontramos perseverantemente en conjunto con el discurso de muchos científicos practicantes que cuando todo se ha dicho y se ha hecho, creen que están describiendo y descubriendo cosas mediante sus construcciones y sus argumentaciones. Evelyn Keller ha insistido mucho sobre este asunto fundamental y Harding llama al objetivo de estos enfoques una ciencia de sucesor. Las feministas han apostado por un proyecto de ciencia donde el sucesor que ofrece una versión del mundo más adecuada, rica y mejor, con vistas a vivir bien en él
y en relación crítica y reflexiva con nuestras prácticas de dominación y con las de otros, y con las partes desiguales del privilegio y de opresión que configuran todas las posiciones. En las categorías filosóficas tradicionales se trata quizá más de ética y de política que de epistemología. Así, creo que mi problema y nuestro problema es cómo lograr simultáneamente una versión de la contingencia histórica radical para todas las afirmaciones del conocimiento y los sujetos conocedores, una práctica crítica capaz de reconocer nuestras propias tecnologías semióticas para lograr significados y un compromiso con sentido que consiga versiones fidedignas del mundo real, que pueda ser parcialmente compartido y sea favorable a los proyectos globales de libertad finita, de abundancia material adecuada, de modesto significado en el sufrimiento y de felicidad limitada. En este deseo múltiple y necesario, Harding lo llama necesidad de un proyecto de ciencia, el sucesor e insistencia posmoderna de la diferente, interruptible y la multiplicidad radical de los conocimientos locales. Todos los componentes del deseo son paradójicos y peligrosos, y su combinación es a la vez contradictoria y necesaria. Las feministas no necesitan una doctrina de la objetividad que prometa trascendencia, una historia que se pierda a la vista de sus mediaciones, en donde alguien pueda ser considerado responsable de algo, ni un poder instrumental y limitado. No queremos una teoría de poderes inocentes que representan al mundo, en el que el lenguaje y los cuerpos viven el éxtasis de la simbiosis orgánica. Tampoco queremos teorizar el mundo, y mucho menos actuar sobre él en términos de sistema global, pero necesitamos un circuito universal de conexiones, incluyendo la habilidad parcial de traducir los conocimientos entre comunidades muy diferentes y diferenciadas a través del poder. Necesitamos poner en práctica las teorías críticas modernas sobre cómo son creados los significados y los cuerpos, no para negar los significados y los cuerpos, sino para vivir en significados y en cuerpos que tengan una oportunidad en el futuro. Las ciencias naturales, sociales, humanas han estado siempre implicadas en esperanzas como estas. La ciencia ha tratado siempre de una búsqueda de la traducción, la convertibilidad, la movilidad de los significados y de la universalidad, a la que yo llamo reduccionismo sin un lenguaje. Es implantado como norma para todas las traducciones y conversaciones. Lo que el dinero hace en los órdenes de intercambio del capitalismo, el reduccionismo lo hace en las poderosas órdenes mentales de las ciencias globales. Allí solo existe una ecuación. Esta es la fantasía mortal que las feministas y otros han identificado en algunas versiones de las doctrinas de la objetividad al servicio de ordenamientos positivistas de lo que se considera conocimiento. Esta es una de las razones por las que importan los debates sobre la objetividad metafóricamente y de otras maneras. La inmortalidad y la omnipotencia no son nuestros fines, pero podríamos utilizar versiones creíbles y aplicables de cosas que no se reduzcan a maniobras de poder, a juegos agnósticos de retórica o a la arrogancia científica positivista. Eso se aplica, ya estemos hablando de genes, de clases sociales, de partículas elementales, de géneros, de razas o de textos. Se aplica a las ciencias exactas, naturales, sociales y humanas. A pesar de las resbaladizas ambigüedades de las palabras objetividad y ciencia, conforme avanzamos en el terreno discursivo. En nuestros esfuerzos por trepar por el engrasado postes que conduce a una doctrina utilizable de la objetividad, yo, junto a muchas feministas inmersas en el debate, nos hemos agarrado, simultánea o alternativamente, a ambos lados de la dicotomía. Es lo que Harding describe como proyectos de la ciencia del sucesor, en oposición a las versiones posmodernas de la diferencia, que yo he esquematizado en este capítulo como constructivismo radical en oposición a empirismo crítico feminista. Por supuesto, resulta difícil trepar cuando uno se agarra simultánea o alternativamente a los dos extremos de un poste, debido a lo cual ya va siendo hora de cambiar las metáforas. La persistencia de la vista. Quisiera continuar otorgándole confianza metafórica a un sistema sensorial muy vituperado en el discurso feminista. La vista. La vista puede ser buena para evitar oposiciones binarias. Quisiera insistir en la naturaleza encarnada de la vista para proclamar que el sistema sensorial ha sido utilizado para significar un salto fuera del cuerpo marcado hacia una mirada conquistadora desde ninguna parte. En esta mirada que míticamente inscribe todos los cuerpos marcados, que fabrica la categoría no marcada que reclama el poder de ver y de ser vista, de representar y de vetar la representación. Esta mirada significa las posiciones no marcadas de hombre y de blanco, uno de los muchos tonos obscenos del mundo de la objetividad a oídos feministas en la sociedad
dominantes científicas y tecnológicas, postindustriales, materializadas, racistas y masculinas, es decir, aquí, en la panza del monstruo, en los Estados Unidos de fines de los años 80. Yo quisiera una doctrina de la objetividad encarnada que acomode los proyectos de ciencia feminista paradójicos y críticos. La objetividad feminista significa, sencillamente, conocimientos situados. Los ojos han sido utilizados para significar una perversa capacidad, refinada hasta la perfección en la historia de la ciencia, relacionada con el militarismo, el capitalismo, el colonialismo y la supremacía masculina, para distanciar al sujeto conocedor que se está por conocer de todos y de todo en interés del poder sin trabas. Los instrumentos de visualización en la cultura multinacionalista y posmoderna han puesto esos significados de desencarnación. Las tecnologías de visualización no parecen tener límites. Los ojos de cualquier primate ordinario como nosotros pueden ser mejorados en fin de mediante sistemas de sonografía, de imaginaria de resonancia magnética, de sistemas de manipulación gráfica basadas en la inteligencia artificial, de microscopios electrónicos, de escáneres para tomografías guiadas por el ordenador, de técnicas para hacer resaltar el color, de sistemas de vigilancia por satélite, de cámaras para cualquier cosa, capaces de filmar desde la muscosa densidad de un gusano marino que habita las profundidades de estos hemisferios planetarios en cualquier lugar del sistema solar. La vista en esta fiesta tecnológica se ha convertido en glotonería incontenible. Cualquier perspectiva da lugar a una visión infinitamente móvil, que ya no parece mítica en su capacidad divina de ver todo desde ninguna parte, sino que ha hecho el mito una práctica corriente. Y como truco divino, este ojo viola el mundo para engendrar monstruos tecnológicos. Zoe Sophoulis lo llama el ojo caníbal de los proyectos masculinistas extraterrestres para un segundo parto excrementicio. Como tributo de esta ideología de la visión directa, devoradora, generadora y sin límites, cuyas mediaciones tecnológicas son simultáneamente celebradas y presentadas como totalmente transparentes. El volumen que celebra el centenario de la National Geographic Society termina el recorrido por su revista, efectuando mediante fotografías increíbles, como 2 capítulos contrapuestos. El primero trata del espacio, introduciéndolo con el alexo. La elección es entre el universo o nada. No hay duda. Este capítulo cuenta las hazañas de la carrera del espacio y muestra las fotografías, con el color realzado de planetas lejanos recibidas mediante señales digitalizadas transmitidas a través de un espacio infinito, para hacer que el lector sienta la experiencia del momento del descubrimiento, con una visión inmediata del objeto. Estos objetos fabulosos nos llegan simultáneamente como prueba indudable de lo que sencillamente existe y como una fiesta irónica de producción tecnocientífica. El siguiente capítulo es el gemelo del espacio exterior, el espacio interior, introducido con el exervo, el polvo de estrellas a su alcance. Aquí, el lector es conducido al reino de lo infintesimal, objetificando mediante radicación más allá de las longitudes de onda que normalmente son perceptibles por los primates homínidos, es decir, por rayos láser en microscopios electrónicos, cuyas señales son procesadas dentro del mundo maravilloso y a todo color de los linfocitos defensores T y los virus invasores. Pero por supuesto, esta visión de los científicos es una ilusión, un truco de los dioses. Yo quisiera sugerir que de manera nuestra insistencia metafórica de la particularidad y la encarnación de toda la visión, y nuestro no ceder ante los miedos tentadores de la visión como un camino hacia la desencarnación y un hacer nuevo, nos permiten construir una doctrina de la objetividad utilizable, pero no inocente. Yo busco una escritura feminista del cuerpo que, metafóricamente, acentúe de nuevo la visión, pues necesitamos reclamar ese sentido para encontrar nuestro camino a través de todos los trucos visualizadores y de los poderes de las ciencias y de las tecnologías modernas que han transformado los debates sobre la objetividad. Necesitamos aprender de nuestros cuerpos, provistas de calor primate y visión estereoscópica, como ligar el objetivo de nuestros escáneres políticos y teóricos para no obrar donde estamos y donde no, en dimensiones de espacio mental y físico que difícilmente sabemos cómo nombrar. Así, de manera no tan perversa, la objetividad dejará de referirse a la falsa visión que promete trascendencia de todos los límites y responsabilidades para dedicarse a una encarnación particular y específica. La moraleja es sencilla. Solamente la perspectiva parcial promete una visión objetiva.
Se trata de una visión objetiva que pone en marcha, en vez de cerrar, el problema de la responsabilidad para la generatividad de todas las prácticas visuales. La perspectiva parcial puede ser tenida como responsable de sus monstruos prometedores y de sus monstruos destructivos. Todas las narrativas culturales occidentales sobre la objetividad son alegorías de las ideologías de las relaciones de eso que llamamos mente y cuerpo, donde la distancia de la distancia y de la responsabilidad, inmersas dentro de la cuestión científica en el feminismo. La objetividad feminista trata de la localización limitada y del conocimiento situado, no de la trascendencia del desdoblamiento del sujeto y el objeto. En caso de lograrlo, podemos responder de lo que aprendemos y de cómo miramos. Esas son lecciones que aprendí en parte paseando a mis perros y preguntándome cómo sería el mundo sin una fovea y unas pocas células retinianas para la visión del color, pero sin una enorme área sensorial para procesar los olores. Se trata de una selección fácil para aprender las imágenes como el mundo mira los ojos compuestos de un insecto, o incluso en el objetivo de la cámara de un espía satélite y de las imágenes transmitidas digitalmente de las diferentes provincias de los vehículos espaciales cerca de Júpiter, todas ellas transformadas en fotografías en color. Los ojos disponibles en las modernas ciencias tecnológicas pulverizan cualquier idea de visión pasiva. Esos artefactos prostéticos nos enseñan que todos los ojos, incluidos los nuestros, son sistemas perceptivos activos que construyen traducciones y maneras específicas de ver, es decir, formas de vida. No existen fotografías no mediadas ni cámaras oscuras pasivas en las versiones científicas de cuerpos y máquinas, sino solamente posibilidades visuales altamente específicas, cada una de ellas como una manera parcial, activa y maravillosamente detallada de mundos que se organizan. Todas estas fases en el mundo no deberían ser alegorías de movilidad o intercambiabilidad infinitas, sino de especificidad y diferencia elaborada. Y la gente de buen corazón debería ponerse a aprender cómo ver fielmente desde el punto de vista del otro, incluso cuando ese otro es nuestra propia máquina. No se trata de distancia alienadora, sino de una posible alegoría para versiones feministas de la objetividad. Comprender de qué manera estos sistemas visuales funcionan técnica, social y psíquicamente podría ser una manera de encarnar la objetividad femenina. Muchas corrientes en el feminismo tratan de teorizar motivos para confiar por encima de todo en las posiciones ventajosas de los subyugados. Existe una buena razón para creer que la visión mejor desde abajo que desde las brillantes plataformas de los poderosos. Unida a sospecha, este capítulo argumenta a favor de los conocimientos situados y encarnados y en contra de las formas variadas de declaraciones de conocimiento irresponsable e insituable. Irresponsable significa incapaz de dar cuenta de algo. Hay un premio para el establecimiento de la capacidad de ver desde la periferia y desde las profundidades. Pero aquí existe el serio peligro de romantizar o apropiarse de la visión de los menos poderosos al mismo tiempo que se mira desde sus posiciones. Mirar desde abajo no se aprecia fácilmente y tampoco deja de acarrear problemas, incluso si nosotras habitamos naturalmente el gran terreno subterráneo de los conocimientos subyugados. Las posiciones de subyugados no están exentas de examen crítico, descodificación, de deconstrucción y de interpretación, es decir, de los dos modos hermenéuticos y semiológicos de investigación crítica. Los puntos de vista de los subyugados no son posiciones inocentes. Al contrario, son preferidos porque en principio tienen más posibilidades de permitir la negación del núcleo interpretativo y crítico de todo conocimiento. Comprenden los modos de negación mediante la represión, el olvido y los actos de desaparición. Todos ellos maneras de no estar en ninguna parte mientras se afirma ver de manera comprensiva. Los subyugados tienen una decente posibilidad de estar del lado del truco de los dioses y de todos sus deslumbrantes y por lo tanto cegadoras iluminaciones. Los puntos de vista subyugados son preferidos porque parecen prometer versiones transformadoras más adecuadas, sustentadas y objetivas del mundo. Pero cómo mirar desde abajo es un problema que requiere al menos tanta pericia con los cuerpos y con el lenguaje como las mediaciones de la visión, como las más altas visualizaciones técnicas y científicas. Una posición privilegiada como esta es tan hostil a las formas del relativismo como las más explícitas totalizadoras versiones de las pretensiones de autoridad científica. Pero la alternativa al relativismo no es totalización o visión única, que es siempre finalmente la categoría no marcada cuyo poder depende de una estrechez y oscurecimiento sistemáticos.
La alternativa al relativismo son los conocimientos parciales, localizables y críticos, que emiten la posibilidad de conexiones llamadas solidaridad en la política y conversaciones compartidas en la epistemología. El relativismo es una manera de no estar en ningún sitio mientras se pretende igualmente estar en todas partes. La igualdad del posicionamiento es una negación de responsabilidad y de posibilidad crítica. El relativismo es el gemelo de la totalización de las ideologías de la objetividad. Ambos niegan las apuestas en la localización, en la encarnación y la perspectiva parcial. Ambos impiden ver bien. El relativismo y la totalización son ambos trucos divinos que prometen, al mismo tiempo y en su totalidad, la visión desde todas las posiciones y desde ningún lugar, mitos comunes de la retórica que rodea la ciencia. Pero es precisamente la política y la epistemología de las perspectivas parciales donde se encuentra la posibilidad de una búsqueda objetiva, sostenida y racional. Por lo tanto, yo, como otras muchas feministas, quiero luchar por una doctrina y una práctica de la objetividad que favorezca la contestación, la deconstrucción, la construcción apasionada, las conexiones entrelazadas y que trata de transformar los sistemas del conocimiento y de las maneras de mirar. Pero no podría lograrlo cualquier perspectiva parcial. No debemos ser hostiles a los relativismos fáciles y a los holismos construidos en base a destacar y a subsumir las partes. La imparcialidad apasionada requiere desde una parcialidad asumida y autocrítica. Debemos asimismo buscar la perspectiva desde puntos de vista que nunca conoceremos de antemano, que prometen algo extraordinario, es decir, el poderoso conocimiento para construir mundos menos organizados en torno a los ejes de dominación. Desde ese punto de vista, la categoría no marcada desaparecida de verdad, lo cual es muy diferente a la simple repetición de un acto que desaparece. Lo imaginario y lo racional, la visión visionaria y objetiva rondan juntos. Creo que el deseo de Harding de una ciencia del sucesor y de las sensibilidades postmodernas debe ser leído para afirmar que este toque cercano del elemento fantástico de esperanza en el conocimiento transformador y en la severa verificación y el estímulo de la búsqueda crítica sostenida son conjuntamente la base de cualquier pretensión creíble de objetividad o de racionalidad, no cargada de negaciones desalentadoras y represiones desalentadoras. Resulta incluso posible leer la historia de las revoluciones científicas en los términos de esta doctrina feminista de la racionalidad y de la objetividad. La ciencia ha sido utópica y visionaria desde el principio, y esa es una de las razones por la que nosotras la necesitamos. El firme compromiso de los posicionamientos móviles y las desvinculaciones apasionadas depende de la imposibilidad de la política inocente de la identidad y de las epistemologías como estrategias que buscan ver desde los puntos de vista de los subyugados para poder ver bien. Una no puede ser una célula o una molécula, o una mujer o una persona colonizada o una trabajadora, etc. Se trata de ver y de ver críticamente desde estas posiciones. Ser es mucho más problemático y contingente. Asimismo, uno no se puede citar de nuevo de ningún puesto ventajoso si ser responsable de ese desplazamiento. La visión es siempre la cuestión del poder de ver, y quizás de la violencia implícita en nuestras prácticas visualizadoras. Con la sangre de quien se crearon mis ojos. Estos temas se aplican también en el testimonio desde la posición del yo. No estamos presentes de inmediato para nosotras mismas. El conocimiento de una misma requiere una tecnología semiótica que enlace los significados de los cuerpos. La autoidentidad es un mal sistema visual, la fusión de una mala estrategia de posicionamiento. Los muchachos de las ciencias humanas han denominado la muerte del sujeto a esta duda de la presencia de uno mismo, a este punto ordenador de la voluntad y la conciencia, lo cual a mí me parece extraño. A esta duda generativa prefiero llamar la apertura de sujetos, de agentes y de territorios narrativos no isomórficos, inimaginable desde el lugar ventajoso del ojo ciclopeo y el autosatisfecho del sujeto dominante. El ojo occidental ha sido sobre todo un ojo vagabundo, una lente viajera. Estas peregrinaciones han sido a veces violentas e insistentes en espejos para un yo conquistador, pero no siempre. Las feministas occidentales heredan también una capacidad para aprender a participar en una nueva visualización de mundos puestos patas arriba en los ataques transformadores contra los puntos de vista de los amos. No todo hay que hacerlo desde el principio. El yo dividido y contradictorio es el que puede interrogar los posicionamientos y ser tenido como responsable, el que puede construir y unirse a conversaciones racionales en imaginaciones fantásticas que cambian la historia. La división, el no ser, es la imagen privilegiada de las epistemologías feministas del conocimiento científico. La división
En ese contexto, debería tratar de multiplicidades heterogéneas que son simultáneamente necesarias e incapaces de ser apiñadas en niveles isomórficos de listas acumulativas. Esta geometría se encuentra dentro y entre los sujetos. La topografía de la subjetividad es multidimensional y también la visión. El yo que conoce es parcial en todas sus facetas, nunca terminado, total. No se encuentra simplemente ahí y en estado original. Está siempre construido y remendado de manera imperfecta y por lo tanto es capaz de unirse a otro, de ver junto al otro sin pretender ser el otro. Esta es la promesa de la objetividad. Un conocedor científico busca la posición del sujeto no de la identidad, sino de la objetividad, es decir, de la conexión parcial. No hay manera de estar simultáneamente en todas o totalmente en algunas de las posiciones privilegiadas o subyugadas, estructuradas por el género, la raza, la nación y la clase. Y esta es solo una corta lista de posiciones críticas. La búsqueda de la posición llena y total como esta es la del perfecto sujeto fetichizado, de la historia positiva que a veces aparece en la teoría feminista como la esencializada mujer del tercer mundo. La subyugación no es una base para una ontología, podría ser una clave visual. La visión requiere instrumentos visuales, una óptica es una política del posicionamiento. Los instrumentos de visión hacen de intermediarios entre puntos de vista. No existe visión inmediata desde el punto de vista de los subyugados. La identidad, incluida la autoidentidad, no produce ciencia. El posicionamiento crítico sí, es decir, la objetividad. Solo aquellos que ocupan posiciones de dominación son autoidénticos, no marcados, desencarnados, no mediados, trascendentes, nacidos de nuevo. Desafortunadamente, es posible para el subyugado desear e incluso introducirse en esa posición del sujeto y luego desaparecer de la vista. El conocimiento desde el punto de vista del no marcado es verdaderamente fantástico, distorsionado y también irracional. La única posición desde la cual la objetividad no podría ser practicada ni alabada es el punto de vista del amo, el hombre, el Dios uno, cuyo ojo produce, se apropia y ordena todas las diferencias. Nadie acusó nunca a Dios del monoteísmo de la objetividad, solamente de indiferencia. El truco divino es autoidéntico, y lo hemos confundido con la creatividad y el conocimiento, incluso con la omnisciencia. Ocupar un lugar es, por lo tanto, la práctica clave que da base al conocimiento organizado en torno a la imaginería de la visión, de la misma manera que están organizados tantos discursos filosóficos y científicos occidentales. Ocupar un lugar implica responsabilidad en nuestras prácticas. Sigue aquello que da base a las luchas políticas y éticas por los debates sobre lo que será considerado conocimiento racional, es decir, querámoslo o no, lo que da base a las luchas políticas y éticas sobre los proyectos del conocimiento de las ciencias exactas, naturales, sociales y humanas. En otras palabras, la racionalidad es sencillamente imposible. La ilusión óptica proyectada de manera comprensiva desde ninguna parte. Las historias de la ciencia pueden ser poderosamente contadas como historias de las tecnologías, las cuales son formas de vivir, órdenes sociales, prácticas de visualización. Las tecnologías son prácticas habilidosas. ¿Cómo ver? ¿Desde dónde ver? ¿Qué limita la visión? ¿Para qué mirar? ¿Con quién ser? ¿Quién logra tener más de un punto de vista? ¿A quién se ciega? ¿Quién se tapa los ojos? ¿Quién interpreta el campo visual? ¿Qué otros poderes sensoriales deberíamos cultivar además de la visión? El discurso moral y político debería ser el paradigma del discurso racional, no la racional en la imaginería y en las tecnologías de la visión. La información o la observación que hace Sandra Harding de que los movimientos de la revolución social han contribuido grandemente a las mejoras de la ciencia debería ser leído como una afirmación sobre las consecuencias para el conocimiento de las nuevas tecnologías del posicionamiento. Pero me hubiese gustado que Harding dedicara más tiempo a recordar que las revoluciones sociales y científicas, incluso si siempre han sido visionarias, no siempre han sido libertadoras. Quizá esta idea podría ser aprendida en otra frase. La cuestión de la ciencia en lo militar, las luchas sobre lo que será considerado como versiones racionales del mundo, son luchas sobre cómo ver. Los términos de la visión, la cuestión de la ciencia en el colonialismo, la cuestión de la ciencia en el exterminiocismo, la cuestión de la ciencia en el feminismo. El fin de los ataques políticamente comprometidos contra los varios empiricismos, reduccionismos u otras versiones de la autoridad científica no deberían ser el relativismo, sino la situación. Un esquema dictómico que expresara esto podría ser de la siguiente manera. La racional universal son las etnofilosofías. El lenguaje común es la heteroglosia.
el nuevo sistema, la deconstrucción, la teoría unificada de los campos, el posicionamiento positivo. Sistema mundial, conocimientos locales, teoría del amo, relaciones interconectadas. Pero un sistema dicotómico representa probablemente de manera crítica las posiciones de la objetividad encarnada que yo trato de apuntar. La principal distorsión consiste en la ilusión de simetría que hace de cada posición aparezca primero como alternativa y segundo como mutuamente excluyente. Un mapa de tensiones y resonancias entre los fines viejos de la dicotomía cargada representa mejor las poderosas políticas y epistemologías de la objetividad encarnada y, por eso mismo, responsable. Por ejemplo, los conocimientos locales han estado también en tensión con las estructuraciones productivas que fuerzan traducciones desiguales e intercambios materiales y semióticos entre las marañas de conocimiento y de poder. Las marañas pueden tener la propiedad de la sistemicidad o incluso de los sistemas globales estructurados centralmente como profundos filamentos y tenaces zarcillos incrustados en el tiempo, el espacio y la conciencia, las dimensiones de la historia del mundo. La responsabilidad feminista requiere un conocimiento afinado de la resonancia, no de la dicotomía. El género es un campo de diferencia estructurada y estructurante, donde los tonos de extrema localización del cuerpo, íntimamente personal e individualizado, vibran en el mismo cuerpo con emisiones globales de alta tensión. La encarnación feminista, por lo tanto, no trata de una localización física de un cuerpo rectificado, femenino de otra manera, sino de nudos en campos, inflexiones y orientaciones y de responsabilidad de la diferencia en campos material semióticos de significados. La encarnación es una prótesis significante. La objetividad no puede tratar de una visión física cuando lo que cuenta como objeto precisamente es lo que termina por versar la historia del mundo. ¿Cómo debería una situarse para ver en esta situación de tensiones, de resonancias, de transformaciones, de resistencias y de complicidades? Aquí, la visión primate no es inmediatamente una poderosa metáfora o una tecnología para la clarificación política y epistemológica feminista, puesto que parece presentar a la conciencia temas ya procesados y objetificados. Las cosas parecen ya fijas y distanciadas, pero la metáfora visual que permite ir más allá de las apariencias físicas, que son únicamente los productos finales. La metáfora nos invita a investigar los variados aparatos de la producción visual, incluidas las tecnologías protésicas conectadas con nuestros ojos y cerebros biológicos. Y aquí encontramos maquinarias altamente especializadas para procesar regiones de espectro electromagnético en nuestras representaciones del mundo, en los entresijos de estas tecnologías de la visualización en que estamos inmersas, donde encontramos metáforas y medios para aprender e intervenir en los modelos de objetificación dentro del mundo, es decir, en los modelos de realidad en los que seremos responsables. En tales metáforas encontramos medios para apreciar simultáneamente lo concreto, el aspecto real, y el desde la semiosis y la producción en eso que llamamos conocimiento científico. Lo lleva a favor de políticas y de epistemologías de la localización, del posicionamiento y de la situación, en las que la parcialidad y no la universalidad es la condición para que sean oídas las pretensiones para lograr un conocimiento racional. Se trata de pretensiones sobre las vidas de la gente, de la visión desde un cuerpo, siempre un cuerpo complejo, contradictorio, estructurante y estructurado, contra la visión desde arriba, desde ninguna parte, desde la simpleza. Únicamente está prohibido el truco divino. He aquí un criterio para decidir la cuestión de la ciencia en el militarismo, la ciencia y tecnología señalados por el lenguaje perfecto, la comunicación perfecta, el orden final. El feminismo ama otra ciencia, la ciencia y las políticas de la interpretación, de la traducción, del tartamudeo y de lo parcialmente comprendido. El feminismo trata de una de las ciencias del objeto múltiple como mínimo, doble visión. El feminismo trata de una visión crítica consecuente de un posicionamiento crítico en el espacio social generalizado no homogéneo. La traducción es siempre interpretativa, crítica y parcial. He aquí un terreno para la conversión, para la racionalidad y la objetividad, que sea sensible al poder, no pluralista. No se trata ni siquiera de los dibujos míticos de la física y de las matemáticas, incorrectamente caracterizados en la ideología anticientífica como exactos, como conocimientos súper simples, que han representado el otro siglo para con los modelos paradigmáticos feministas del conocimiento científico, sino de los sueños de lo que perfectamente conocido en los
eminentemente militarizados posicionamientos y producciones científicas de la alta tecnología, en los trucos divinos del paradigma de las guerras de las galaxias del conocimiento racional. Por lo tanto, la localización trata de vulnerabilidad y se opone a las políticas de clausura, de finalidad, o tomando prestadas palabras de Althusser, la objetividad feminista resiste la simplificación en última instancia. Esto se debe a que la encarnación feminista se opone a la fijación y la insaciablemente curiosa a propósito de las redes del posicionamiento diferencial. La posición feminista no es única, porque nuestros mapas requieren demasiadas dimensiones para que sea metáfora de base de nuestras visiones. Pero la finalidad de una epistemología y una política de los posicionamientos responsables y comprometidos que buscan las teorías del punto de vista feminista sigue siendo eminentemente poderosa. La finalidad es que haya mejores versiones del mundo, es decir, la ciencia. Por encima de todo, el conocimiento racional no pretende dejar de ser comprometido, situarse desde todas partes y por lo tanto desde ningún lugar. Liberarse de la interpretación, de ser representado, ser totalmente autocontenido o formalizable. El conocimiento racional es un proceso de continua interpretación crítica entre campos de intérpretes y descodificadores. El conocimiento racional es la conversión sensible del poder. Descodificación y transcodificación, más traducción y crítica, todas son necesarias para que la ciencia se convierta en el modelo paradigmático, no de lo cerrado, sino de lo que es contestable contestado, para que sea el mito no de lo que se escapa de la capacidad de las responsabilidades humanas en el terreno que está por encima de la lucha, sino de la responsabilidad de las traducciones y en las solidaridades que enlazan las visiones cacofónicas y las voces visionarias que caracterizan los conocimientos de los subjugados. Un desdoblamiento de los sentidos, una confusión de voz y visión, en vez de ideas claras y diferenciadas, se convierte en la metáfora para el terreno de lo racional. No buscamos las reinas conocidas como falocentrismo, ni la visión desencarnada, sino las que están regidas por la visión parcial y por la voz limitada. No buscamos la parcialidad porque sí, sino por las conexiones y aperturas inesperadas de los conocimientos situados hacen posibles. La única manera de encontrar una visión más amplia es estar en algún sitio en particular. La cuestión de la ciencia en el feminismo trata de la objetividad como racionalidad posicionada. Las imágenes no son el producto de la realidad y de la trascendencia de los límites de la visión desde arriba, sino la conjunción de visiones parciales y voces estudiantes en una posición de sujeto colectivo que promete una visión de las maneras de lograr una continua encarnación finita, de vivir dentro de los límites y contradicciones, de visiones desde algún lugar. Objetos como actores, el aparato de la producción corporal. A través de esa reflexión, a propósito de la objetividad, me he negado a ver las ambigüedades que conlleva referirse a la ciencia sin diferenciar su extraordinario abanico de contextos. A través de su insistente ambigüedad, he puesto al descubierto un campo de temas comunes de las ciencias exactas, físicas, naturales, sociales, políticas, biológicas y humanas, y he ligado ese mundo heterogéneo de producción institucionalizada, de conocimiento, académica y también industrial, a un concepto de la ciencia que insista en su capacidad para las luchas ideológicas, pero en parte para dar juego a las especificidades y a los enormemente permeables límites de los significados en el discurso sobre la ciencia. Quisiera sugerir una solución para una ambigüedad, a través del terreno de los significados que constituye la ciencia. Una de las cosas comunes trata del modelo, de cualquier objeto del conocimiento y de las pretensiones relacionadas con él a propósito de la fiabilidad de nuestras versiones a un mundo real. Sea cual sea su mediación entre nosotros sin tener en cuenta los complejos y contradictorios que puedan ser esos mundos. Las feministas y otros que han sido muy activos como críticas de las ciencias, de las pretensiones y de sus ideologías asociadas, se han separado de las doctrinas de la objetividad científica, en parte a causa de la sospecha de que un objeto del conocimiento es una cosa pasiva e inerte. Descripciones de tales objetos pueden parecer, o bien apropiaciones de un mundo determinado y fijo, reducido a recursos para los proyectos instrumentalistas de las destructivas sociedades occidentales, o bien máscaras de intereses generalmente dominantes. Por ejemplo, el sexo como objeto del conocimiento biológico aparece normalmente bajo la forma de determinismo biológico, amenazando el frágil espacio de la construcción social y de la teoría crítica con sus posibilidades acompañantes de intervención activa y transformadora. Puestas
apunta por conceptos feministas del género como diferencia social, histórica y semióticamente situada. Y sin embargo, el hecho de perder la versión biológica autoritaria del sexo, que pone en marcha tensiones productivas a causa de su pareja binaria, parece ser mucho perder. Parece ser perder no solo poder analítico dentro de una tradición occidental, sino del propio cuerpo, que no es sino una página en blanco para inscripciones sociales, incluidas en las del discurso biológico. El mismo problema de pérdida atañe a la reducción radical de los objetos de la física o de cualquier otra ciencia para los asuntos efímeros de la producción discursiva y de la construcción social. Pero la dificultad y la pérdida no son necesarias. Derivan en parte de la tradición analítica que tanto debe a Aristóteles y a la historia transformadora del patriarcado capitalista blanco, que transforma todo en un recurso apto para ser apropiado, en el que un objeto del conocimiento no es más que materia para el poder seminal. El acto del que conoce. Aquí, el objeto garantiza y refresca el poder del conocedor. Pero a cualquier estatus como agente de la producción del conocimiento debe negársele el objeto. En breve, el mundo debe ser objetificado como cosa, no como agente, donde ser la materia para la autoformación del único ser social de la producción del conocimiento, del conocedor humano. Zoe Sophoulis identificó la estructura de este modo de conocer en la ciencia tecnológica como recursar y el segundo nacimiento del hombre mediante la homogeneización de todo el cuerpo del mundo como un recurso para sus perversos proyectos. La naturaleza es solo la materia prima de la cultura, apropiada, reservada, esclavizada, exaltada o hecha flexible para su utilización por parte de la cultura de la lógica del colonialismo capitalista. De manera seminal, el sexo es únicamente la materia del acto del género. La lógica produccionista parece inevitable en las tradiciones binarias occidentales. A esta lógica narrativa analítica histórica se debe mi nerviosismo sobre la distinción del sexo-género en la historia reciente de la teoría feminista. El sexo es convertido en recurso para su presentación como género, que nosotras podemos controlar. Ha parecido prácticamente imposible evitar la trampa de una lógica apropiacionista, de dominación construida dentro de la pareja binaria naturaleza-cultura y de su linaje generativo, incluyendo la distinción sexo-género. Parece claro que versiones feministas de la objetividad y la encarnación, es decir, de un mundo, tales como las que han sido esquematizadas en este capítulo, requieren una maniobra decepcionantemente sencilla dentro de las heredadas tradiciones analíticas occidentales, una maniobra iniciada por la dialéctica, pero que no llega a efectuar las necesarias revisiones. Los conocimientos situados requieren que el objeto del conocimiento sea representado como un actor y como un agente, no como una pantalla, un terreno o un recurso, nunca como esclavo del amo que cierra la dialéctica en su autoría del conocimiento objetivo. El tema está paradigmáticamente claro en los enfoques críticos de las ciencias humanas y sociales, en las que la actuación de la gente estudiada transforma todo el proyecto de producción de teoría social. Más aún, llegar a un arreglo con la actuación de los objetos estudiados es la única manera de evitar un grave error y un falto conocimiento de las ciencias. Pero lo mismo debe de aplicarse a los otros proyectos del conocimiento llamados ciencias. Un colorario de la insistencia con que la ética y la política abierta o encubiertamente proporcionan las bases de la objetividad en las ciencias como un todo heterogéneo, y no solo en las críticas sociales, es el hecho de dar el carácter de agente actor a los objetos del mundo. Los actores aparecen bajo muchas y muy maravillosas formas. Las versiones de un mundo real no dependen, por lo tanto, de una lógica del descubrimiento, sino de una relación social de conversación cargada de poder. El mundo no habla ni desaparece a favor de un amo decodificador. Los códigos del mundo no están quietos, a la espera de ser leídos. El mundo no es materia prima para la humanización. Los ataques contra el humanismo, otra rama del discurso de la muerte del sujeto, han declarado bien este punto. En sentido crítico, esto está crudamente insinuado por la torpe categoría de lo social y de la intervención. El mundo encontrado en los proyectos de conocimiento es una entidad activa, mientras que una versión científica ha sido capaz de encaminar esta dimensión del mundo como objeto del conocimiento. El conocimiento fidedigno puede ser imaginado y puede reclamarnos algo, pero ninguna doctrina de la representación o ninguna decodificación o ningún descubrimiento garantiza nada. El enfoque que yo recomiendo no es una versión del realismo, que he demostrado ser una manera bastante pobre de ocuparse de la intervención activa del mundo. Mi maniobra, sencilla y puede que ingenua, no es, por supuesto, nueva en la filosofía occidental.
pero tiene un sesgo feminista especial en relación con la cuestión científica en el feminismo y con las cuestiones asociadas del género como diferencia situada y de la encarnación de la mujer. Quizá hayan sido las ecofeministas quienes más han insistido en una versión del mundo como sujeto activo, no como recurso para ser torturado y apropiado en proyectos burgueses, marxistas o masculinistas. Reconoce la intervención del mundo en el conocimiento. Deja espacio para otras posibilidades que incluyen un sentido del independiente sentido del humor del mundo. Tal sentido del humor no resulta reconfortable para los humanistas y para los que se dedican al mundo como un recurso. Existen imágenes muy evocadoras de las visualizaciones del mundo como un agente irónico. No es necesario que nos detengamos en la de la madre primaria que se resiste a ser considerado un recurso. El coyote o el correcaminos, encarnados en relatos de los indios del sudoeste de los Estados Unidos, sugieren nuestra situación cuando abandonamos la destreza, pero conservamos la búsqueda de la fidelidad, a sabiendas de que seremos burlados. Creo que estos son mitos útiles para los científicos que podrían ser aliados nuestros. La objetividad feminista permite las sorpresas y las ironías en un meollo de toda producción del conocimiento. No estamos al cuidado del mundo, solamente vivimos aquí y tratamos de entablar conversaciones no inocentes por medio de nuestros aparatos protésicos, que incluyen nuestras tecnologías de visualización. No resulta extraño que la ciencia ficción haya sido una práctica escrita tan rica en la reciente teoría feminista. Yo quisiera ver a la teoría feminista como un discurso reinventado del coyote, dedicado a las fuentes que le permiten su existencia mediante muchas versiones heterogéneas del mundo. Otra rica práctica feminista de la ciencia durante las últimas 2 décadas ilustra particularmente bien la activación de las anteriormente pasivas categorías de objetos de conocimiento. La activación problematiza permanentemente las discusiones binarias como el sexo y el género, pero sin eliminar su utilidad estratégica. Me refiero a las reconstrucciones en primatología en general, pero no exclusivamente, a la práctica de las mujeres como primatólogas, biólogas evolucionistas y ecologistas del comportamiento, de lo que puede considerarse sexo, especialmente sexo femenino en las versiones científicas. El cuerpo, el objeto del discurso biológico, se convierte en un ser muy atractivo. Las pretensiones del determinismo biológico ya nunca serán iguales que antes. Cuando el sexo de la mujer ha sido tan extensamente reteorizado y revisualizado, que emerge como algo indistinguible de la mente, es que algo básico se les ha sucedido a las categorías de la biología, a la hembra biológica que puebla las versiones actuales del comportamiento biológico. No le quedan prácticamente propiedades pasivas. Es estructurante y activa en todos los aspectos. El cuerpo es un agente, no un recurso. La diferencia es teorizada biológicamente como situacional, no como intrínseca. A todos los niveles, desde el gen del modelo forrajero, cambiando de manera fundamental la política biológica del cuerpo. Las relaciones entre sexo y género han de ser reformadas categóricamente dentro de estos marcos de conocimiento. Quisiera sugerir esta tendencia de las estrategias explicativas en biología como una alegoría de las intervenciones fieles a los proyectos de objetividad feminista. La cuestión no es que estos nuevos relatos de mujer biológica sean simplemente verdaderos o no aptos para la consensación y para la conversación. Al contrario, pero hacen surgir el conocimiento, una conversación situada en cada uno de los niveles de su articulación. La frontera entre animal y humano es uno de los desafíos de esta alegoría, así como la que existe entre máquina y organismo. Por lo tanto, voy a terminar con una categoría final útil para una teoría feminista de los conocimientos situados: el aparato de la producción corporal. Es un análisis de la producción del poema como un objeto de valor literario. Katie King ofrece herramientas que clarifican asuntos en los debates feministas sobre la objetividad. King sugiere el término aparato de producción literaria para poner en manifiesto el surgimiento de lo que toma cuerpo como literatura en la intersección de arte, negocios y tecnología. El aparato de producción literaria es la matriz de la que nace la literatura, centrándose en el poderoso objeto de valor llamado poema. King aplica su marco analítico a la relación de las mujeres con las tecnologías de la escritura. Yo quisiera adaptar su trabajo para comprender la generación, la producción y reproducción actuales de cuerpos y de otros objetos de valor en los proyectos científicos del conocimiento. A primera vista, existe una limitación en el esquema de King, inherente a la elaboralidad del discurso biológico, algo que no posee el discurso literario en sus pretensiones del conocimiento. Son producidos o generados los cuerpos biológicos de la misma manera que los poemas.
Desde los inicios del romanticismo en el siglo XIX, muchos poetas y biólogos han creído que la poesía y los organismos son hermanos. Frankenstein puede ser leído como una meditación que se ha propuesta. Yo sigo creyendo en ella, de una manera posmoderna y no romántica. Quisiera traducir las dimensiones ideológicas de la factibilidad y de lo orgánico en una incómoda entidad llamada actor material semiótico. Este abultado término trata de poner en manifiesto el objeto del conocimiento como un adjetivo, generador de significados del aparato de producción corporal, sin implicar de ninguna manera la presencia inmediata de tales objetos, o, lo que es lo mismo, su determinación final o única de lo que puede ser considerado como objeto del conocimiento en un momento particular histórico. Al igual que los objetos de King llamados poemas, que son lugares de producción literaria donde el lenguaje es también un actor independiente de intenciones y de autores, los cuerpos como objetos del conocimiento son nudos generativos materiales y semióticos. Sus fronteras se materializan en interacción social. Las fronteras son establecidas según prácticas roturadoras. Los objetos no existen antes de ser creados, son proyectos de frontera. Pero las fronteras cambian desde adentro. Son muy engañosas. Lo que contienen provisionalmente permanece siendo generativo, productor de significados y de cuerpos. Implantar y ver fronteras es una práctica arriesgada. La objetividad no busca abandonar el compromiso, sino la estructuración mutua y habitualmente desigual. El arriesgarse en un mundo donde nosotras somos permanentemente mortales, es decir, donde nunca poseemos el control final. No tenemos ideas claras y bien establecidas. Los varios cuerpos biológicos en lisa emergen en la intersección de la investigación biológica y de la escritura, de las prácticas médicas o de otro tiempo y de las tecnologías, o de otro tipo y de la tecnología, tales como las visualizaciones tecnológicas señaladas como metáforas en este capítulo. Pero asimismo, invitada a este mundo de intersección se halla la analogía de los lenguajes vivos, que se mezclan activamente en la producción del valor literario. El coyote y las encarnaciones proteicas de un mundo como agente y actor irónico. Quizá del mundo se resiste a ser reducido a mero recurso, pero no es ni madre, ni materia, ni murmullo, sino un coyote, una imagen para el siempre problemático y siempre poderoso alcance entre significados y cuerpos. La encarnación feminista, las esperanzas feministas de parcialidad, de objetividad y conocimiento situado se vuelve conversación y códigos en este poderoso nudo en terrenos de cuerpos y significados posibles. Aquí es donde la ciencia, la fantasía de la ciencia y la ciencia ficción convergen en la cuestión de la objetividad del feminismo. Quizá nuestros deseos de responsabilidad, de política, de ecofeminismo, terminen por visualizar de nuevo el mundo como un engañoso codificador con quien tenemos que aprender a conversar.